Bueno, esto tiene pinta de que se va a poner picantillos. Ha puesto un súper picante, pero ya iba enajenado, no he podido ni parar a poner cámaras. Me dirijo a Parón, una espectacular laguna a más de 4.000 metros de altura y por este camino del que algunas personas me advirtieron que mejor lo hiciera sin maletas, pero hoy sí o sí me he empeñado en acampar. Así que voy con los casi 70 kilos. Lo que no sé es qué es peor, si subir enajenado con tanto peso o acampar a 4.000 metros. Ahora veremos. ¡Qué bonito! ¿Dónde vas, flipado? ¿Dónde vas? Pues 65 kilos de equipaje. Vamos, vamos, vamos. No pares. Uf. Se está poniendo picantón. Uy, qué bonito. Uy, qué bonito. Uf. ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué locura es esta? Uf. Madre mía. Game over. Desprendimientos. Mira, 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 mira. Joder, chavales. Maravilla, ¿no? Uf. Pero lo que sí os puedo adelantar es que hoy vamos a ver varios de los paisajes más espectaculares de todos estos años. Vamos. Porque estamos en la famosa Cordillera Blanca. Un lugar de esos que emocionan, especialmente si soy capaz de no estamparme contra el suelo. 3.800 metros, poca broma, ¿eh? Hemos subido 1.600 metros sin darme cuenta, la verdad. Voy muy enajenado. Buah, chavales. ¡Oh! Estoy llegando. Creo que el coche. Llego a la Laguna de Parón por un camino que ha resultado muy divertido pero para nada complicado. De hecho, hay turistas, como podéis ver, que suben en coches sin doble tracción. Otro coche más. Uf, qué de gente, ¿no? Muy turístico esto, ¿qué? Lo complicado no era el camino de subida. El único berenjenal es que ha habido un derrumbe y al parecer los vehículos no llegan hasta la laguna. Qué mierda. No voy a poder subir. Qué de gente, ¿no? Si quiero acampar en la laguna tengo que cruzar por este paso que han hecho para que puedan subir las personas, pero bastante arriesgado en moto, aunque como siempre las cámaras no captan bien ni la inclinación ni lo desigual del terreno. Está peligroso, sí. ¿Qué hago entonces? ¿Me la juego o no me la juego? Ha habido un derrumbe, entonces podría descargar la moto, pasar todo, jugármela yo solo y creo que 70% de posibilidades que todo bien. 30% de un game over antológico, porque si se cae la moto, el instinto espero que me haga saltar para la derecha y no caer yo. Porque si caigo yo y cae la moto después, igual pues no veis este vídeo. Entonces, si voy con la cabeza muy bien puesta en su sitio, cruzo, la moto hace un raro, porque hay que entrar recto, pero hay mucha piedra suelta, no está uniforme. Es decir, hay una piedra más alta, otra más fuerte, hay un hueco, hay una que en punta. Entonces, si pum, pega la rueda y salta para allá, yo tendría que saltar, la moto caería allá, game over. O sea, sería muy difícil sacar la moto de ahí. Si llego hasta la curva, luego la subidita tiene su cosa, no veréis en la pendiente, pero tiene, bueno, no es muy difícil, creo que lo podría hacer. También, como hay muchísimo turista, podría esperar a que pasara una panda de turistas y que me ayudaran, sobre todo en la curva de allí, y yo creo que la podríamos cruzar sin mucho problema. Ahora bien,
¿Merece la pena el esfuerzo para subir arriba? Porque la idea de subir arriba es básicamente acampar. Es muy pronto, está lleno de turistas, el sitio es increíble. Estamos a 4000 y pico, esta noche va a hacer frío, pero bueno. La laguna de Parón, la más grande de la Cordillera Blanca, es un espectáculo visual formado por el deshielo de los glaciares que la rodean y cuyos minerales le dan este color tan único e increíble, y que parece como si alguien la hubiera pintado al óleo. Sin embargo, tras la belleza del lugar, se esconde un importante conflicto social. ¿Os acordáis de la central hidroeléctrica que vimos en el capítulo anterior, en el Cañón del Pato? ¡Hola! Pues en 2008 la empresa estadounidense que la construyó vació parcialmente esta laguna para enviar agua a la central y conseguir más electricidad, pero también como medida de protección para el pueblo de Karaz, porque en toda esta zona ha habido históricamente varias desgracias con miles de muertos, debido al deshielo de los glaciares o a terremotos que terminan desbordando las lagunas y arrasando los pueblos del valle. Sin embargo, para los campesinos de la zona, estas lagunas son sagradas y no se pueden extraer aguas de ellas sin hacer sus rituales ancestrales. Laguna Parón, Shediki Hocha, Kangwangmi, Kawayasha, Wanuyasha, Wanupuyasha, Hampo Oye Chami, Yakumama. Gracias, Yakumama. Luego el vaciado de la presa supuso una ofensa a sus tradiciones, además de un perjuicio para el turismo, la agricultura y el ecosistema. En 2008 los campesinos tomaron pacíficamente el control de la laguna y desde entonces ha habido diálogos, intervenciones estatales y acuerdos frágiles con el fin de llegar a un entendimiento sobre el equilibrio entre la seguridad del pueblo de Karaz y preservar los recursos tanto para el turismo como para los campesinos. A día de hoy el conflicto persiste y supongo que no es más que una representación del choque entre las tradiciones y formas de vidas ancestrales contra la seguridad de la vida de las ciudades y, cómo no, de los intereses económicos de las hidroeléctricas. Sitio increíble, la verdad. También podría hacer todo este esfuerzo, subir arriba, hacer una foto épica de la moto con la laguna, pero no, el postureo, el justo. Así que vámonos. También hay un dicho muy famoso que dices: donde fueres, haz lo que vieres. Es decir, si nadie de la gente local cruza sus motos, que se cruzan con nada, pues también por algo será, ¿no? Salvo que pasara algo, que espero que no. Ya sé que siempre como lo mismo, no hace falta que me lo digáis, ya lo digo yo, pero os espero con un pollo enorme con patatas. A ver si el día no se jode mucho y puedo viajar después de almorzar. Pero bueno, voy a divertirme conduciendo y nos vemos delante del pollo, salvo que pase algo. Bueno, no hay pollo, pero hay lomo, a lo pobre, bien rico. Sigue el día despejado, voy a comer rápido. Esta carretera, que por cierto es muy buena, es por la que venía antes de ayer y es la que va a Huaraz. Pero yo me voy a meter hacia las grandes montañacas que hay para allá y me voy a desviar en el siguiente pueblo, que se llama Yungay. Efectivamente, preparaos que viene una buena, porque nos vamos a internar en plena Cordillera Blanca y por una de las carreteras más míticas para los amantes del off-road, la 106, desde Yungay hasta Yanama, adentrándonos en el Parque Nacional de Huascarán y ascendiendo hasta casi 5.000 metros. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a la famosa carretera 106, que no sé si es muy famosa, pero para un cierto tipo de moteros sí lo es. La primera persona que me habló de esto fue Víctor, amigo con el que viajé en México hace ya bastante. Tal cual, me ha costado llegar, pero es verdad que hace 5 años, cuando coincidí con Víctor en México, un amigo español con el que compartí una de las partes del viaje más intensas, recorriendo las barrancas del Cobre, y donde pasamos unos días en los que, entre otras muchas cosas, me habló de esta carretera como una de las más espectaculares que había recorrido. Y sí, me ha llevado 5 años llegar desde el norte de México hasta Perú, pero aquí estamos. Me dijo: por nada del mundo dejes de hacer este camino porque es lo mejor que he hecho en mi vida. Y bueno, después de decírmelo Víctor, varias personas me lo han recomendado. Es muy espectacular. Y también os digo que es complicada, especialmente si llueve.
Entonces, yo voy a tomármelo con calma, aunque parezca lo contrario por la velocidad a la que voy. Voy así porque soy un flipado, pero me lo voy a tomar con calma, me refiero que son las 3 de la tarde, entonces esto yo creo que si sales por la mañana te la haces entera sin problema. Pero yo tengo ganas de acampar o de quedarme en algún sitio random en la ruta y a 3000 y pico, porque también es verdad, quiero ir aclimatándome. Estamos a 2600, si hoy pudiera dormir a 3500 pues mejor, ¿no? Bueno, en fin, que cuando terminen todos estos pueblos me vuelvo a enganchar. Parque Nacional Huascarán, extranjeros 30. Llego o llegamos, como queráis, a la entrada del Parque Nacional de Huascarán, patrimonio natural de la humanidad con unos 700 glaciares, más de 400 lagunas y 20 picos que superan los 6.000 metros, pero sin ningún guarda que me cobre la entrada. Pues parece que no hay nadie. Pues nada, donde fueres haz lo que viene. No hay nadie y ese señor dice que pase, pues paso. ¡Guau! ¡Qué bonito! Mira, 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 mira. Uf, qué bonito. Mira qué pedrolón. Guau, chaval, pero... Y esto, insisto, aquí no se escalará. Hola, mía, es que cae agua por ahí. Uf, qué locura, ¿no? Y al otro lado, otra. Buah, chavales, es que es increíble, ¿no? El camino es increíble, pero el cielo se va tiñendo de gris y al día le va quedando cada vez menos. Buah, está empezando a llover. Y eso es muy mala noticia. ¿A cuánto estaremos? Estamos a 3800 metros ya. ¡Hola! Hay otra laguna aquí, increíble, mira. Qué lugar, ¿no? Ahí arriba está el Huascarán, laguna de Yanganuco. Las lagunas de Yanganuco, porque son dos, deben su color turquesa de nuevo a los minerales provenientes del deshielo o de los glaciares y están consideradas como sagradas por las comunidades indígenas de la zona. La leyenda dice que están habitadas por espíritus ancestrales, quienes pueden conceder deseos a quienes se acerquen con respeto, pero también pueden causar tormentas y desgracias a quienes contaminen o no respeten las aguas sagradas. Y entonces, ¿qué creéis que nos espera a nosotros? ¿Deseos Voy a seguir. o tormentas? Son las 4 menos 20. Igual debería ser momento de encontrar un sitio donde acampar. Estoy un poco alto, a 3800, pero es buen sitio, ¿no? La cosa es que allá atrás había como una zona turística. Yo me gustaría esconderme, pero claro. ¡Buah, chaval! ¡Uf! Mira, 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 mira. Qué increíble, ¿no? A partir de este momento entro en modo encontrar un lugar en el que acampar lo más resguardado posible y sobre todo oculto, para que nadie me vea. Está empezando a llover bastante, ¿no? Pero claro, de los espíritus ancestrales supongo que es imposible ocultarse. Este sitio es increíble, ¿no? Estoy llegando a la otra laguna. Uy. Yo en estas cosas no creo, pero lo que sí que hago es respetar a quienes creen y sobre todo las normas de donde estoy. Bueno, esta es la otra laguna, como podéis observar. Y allá al fondo hay una casa, entonces voy a ver qué es. Buah, chaval, sería increíble acampar ahí, ¿no? Ahí abajo. No se puede acceder. Prohibido el ingreso, ponía ahí. A la derecha aparece una ladera muy apta para acampar, pero además de estar muy visible, está prohibido entrar. Así que sigo. Zona de uso turístico y recreativo. Llego a una zona de acampada, pero la verdad es que me da mucha pereza el lugar. Esto es un camping. Yo lo que quiero es acampar solo y sin que me vea nadie. Así que me la juego y sigo, Voy a seguir un rato. aunque va quedando poco día. He visto que hay otra zona un poco más arriba de acampada. Qué increíble, ¿no? Está lloviendo, no mucho, pero llueve. Y aquí hay muchos coches. Sendero a Lago 69. Veo un sendero que al parecer va a una laguna llamada 69 y en mi mapa aparece una zona de acampada. Hola, ¿qué tal? ¿Por aquí se va a una zona de acampada? ¿Y se puede llegar en moto? ¿Sí? Por lo que veo debe de ser un destino turístico bien popular para los amantes del trekking, porque no para de llegar gente. Bueno, yo voy para allá, sí, a hacer toda la carretera, pero como ya va siendo tarde, estaba buscando para acampar. ¿Puede acampar qué? ¿Sí? ¿Ahí se puede acampar? Sí. ¿Usted es de aquí del guarda?
Sí, acá. Ajá, si le gusta, quedo. Ok, gracias, mi amor. El guarda me ha confirmado que efectivamente hay una zona de acampada siguiendo este camino, pero al llegar me encuentro que es la zona de paso hacia la laguna. Está demasiado visible para pasar aquí la noche solo, así que decido seguir por el sendero, aunque cada vez se va poniendo más estrecho. He empezado a meter por un caminito por donde me ha dicho, o sea, es que no quería estar visible, pero me estoy metiendo por donde no debo. O sea, en ningún momento pone prohibido motos, pero es que yo creo que es obvio que es prohibido motos. Pero es que no quiero estar visible, porque todo el mundo es bueno hasta que... Y si me meto por aquí, bajo por aquí, esto está fácil. Buah, chaval, vaya sitio. Yo vengo a acampar aquí, pero vamos, ya mismo. Voy a poner la moto, la voy a poner aquí, no se me ve, y la tienda ahí, y aquí no me ve ni Blas. Qué buen sitio. A ver qué tal, 3.800 metros. Ahora no hace frío, pero esta noche, bueno, creo que he encontrado un sitio increíble, No sé qué hacer, porque si me pongo allí, no se me ve desde el camino. Yo creo que ya queda poca gente que pasar, pero bueno, mañana por la mañana la gente madruga. Me preocupa por la noche, por la mañana no me preocupa. Entonces la otra opción es ponerla debajo del árbol, porque yo creo que va a llover y estaré algo resguardado. También no sé, si llueve mucho, igual me cae una rama. Buen ejemplo por ahí. Que no quiero que me vea nadie, porque todo el mundo es bueno, pero alguien dice, oye, pues he visto ahí a pibes solo ahí acampado y tal. Y yo qué sé. Uno llama a otro, el otro llama al otro, y estoy muy vulnerable aquí. También es verdad que hasta aquí en que venía andando, o sea, en coche no llegas. En moto, regular. Timing perfecto, ¿eh? O sea, he puesto la tienda, ha empezado a llover un poco mientras la ponía, ha parado, menos mal. He metido todo lo que no tenía que mojarse, he puesto el toldo este cutrillo. Me ha dado tiempo a darme un baño, vamos, un baño. Me he lavado bien ahí en el río, está el agua congelada, pero me ha sentado madre, y cuando me estaba ya cambiando se ha puesto a llover bastante. Perfecto. Está empezando a llover bastante, yo no sé si esto va a aguantar, así que voy a cenar rápido, porque se puede poner feo y espero que aguante la tienda, por cierto, si llueve mucho. Bueno. Voy a comer queso. Este es el queso que le he comprado a la señora a la que se ha asustado esta mañana. Está bueno. Tengo latas también, pero no sé si me apetece abrirla. Igual solo con queso, ceno, ya está, chao. Y unos frutos secos. Lo de cortar con el cuchillo, teniendo en cuenta que estoy solo... ¿No? Tengo noticias malas, y es que son las 6:30. Me he tenido que meter en la tienda porque ya hacía mucho frío. No sé qué tal noche va a pasar, pero creo que igual no muy buena, no sé. A ver si el saco aguanta bien. La noche con Andy, que dormimos a 4.200, dormimos perfectos, no tuvimos frío. No tenemos frío, la verdad. Y de momento al menos. Creo que estoy a 3.800 o algo así, o 3.900, no sé. Pero no solo en la altura, en la temperatura. Y luego pues esperemos que no llueva, la verdad, porque como si entrara agua... Son las 6:30 de la tarde y el frío ya es insoportable. Yo espero pasar buena noche, pero no sé si los espíritus ancestrales me concederán ese deseo o por lo contrario me traerán tormentas, frío o incluso nieve. ¿Qué creéis? Buenos días. Ay, por decir algo. He dormido muchas horas, no he tenido nada de frío y a las 7 de la mañana me he despertado y estaba lloviendo bastante. Entonces está todo muy mojado. Ahora ha parado y de hecho parece que quiere abrir. Como que se está intentando abrir, no sé.
Espero que sí. Entonces estoy esperando un poco a ver si termina de abrir para recoger en seco, que siempre es más agradable que en mojado. Qué sitio, ¿no? Qué increíble. Pasa una noche con el sonido del río. Claro, he dormido como si no hubiera un mañana. Y nada, ¿han venido a verme unas vacas? No llegan a saludarme, pero casi. Y gente no pasa, la verdad. En fin, a recoger, ¿no? He visto a alguien. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué hacéis? ¿Pescar o qué? ¡Ay, qué bueno! ¿No hay nada o qué? ¡Ah, trucha! ¡Qué bueno, qué bueno! ¿De paseo? De paseíto sí he dormido aquí. ¿Creéis que va a abrir o no? Más tarde va a llover, ahorita sí, posiblemente. ¿Pero va a llover o no? Más tarde. Más tarde va a llover. Bueno, suerte con la pesca. Chao. Han aparecido estos muchachos que estaban pescando trucha, me han dicho que se iba a poner a llover y efectivamente se ha empezado a cerrar, así que pues me he puesto a recoger a toda leche. Al final, bueno, hay bastantes cosas mojadas, así que hoy sí o sí tengo que encontrar un sitio donde poder extenderlo todo y que se seque. La verdad es que ha sido una noche increíble, he dormido muy bien, pero la verdad, como hace tanto frío, a las 6:30 me tuve que meter el saco y luego si amanece lloviendo como hoy, pues tampoco disfrutas de la mañana en una acampada. Estas son mis huellas. Es muy importante que no se me caiga la moto porque hay riesgo. Si voy hablando incrementa el riesgo. Vale, esto era la parte picantona, me callo, Gracias, cubre cárter. Vale, de subida, o sea, de bajada no tenía nada. Bueno, un poco sí que tenía porque estaba resbaladizo. Pero de subida, bueno, tampoco era muy complicado, pero hay que hacer un poco de cling. Bueno, pues hoy vamos a hacer una ruta muy increíble, pero pues el clima no nos va a acompañar mucho, parece ser. Oh, no. Uf. Gracias, cubre cárter 2. Todo por ir hablando, joder. No me centro. Y este es el sitio donde hay que quitar las maletas. Ay. La verdad es que ayer quité una nada más, pero hoy voy a quitar las dos. ¿O no? No, para quitar una tenía que haber sido esta. Sí. No creáis que a 3.800 metros todo cuesta un poco más, Vamos. Uf, mira, ha dado hasta la cámara. No sé cómo coño pasé ayer con una maleta, la verdad. Aquí es donde llegué ayer, iba a haber acampado aquí, pero me da una pereza terrible que me viera tanta gente aquí acampado. Hola, ¿qué tal? ¿Tendrá usted un cafecito o no? ¡Bien! ¿Qué tal? ¿Cómo está? Encanta. Desde la mañana, todo. Sí, he dormido anoche ahí. Le pregunté a tu compañero si podía acampar, me dijo que sí. Y acampé. Aquí estoy con él. ¿Qué eres guarda aquí del parque? No, vendes, alquiler servicios. Ah, tú no eres guarda del parque. No. Tú eres el que hace el cafecito a la gente. Cafecito. Perfecto, pues vale, gracias. Buah, qué bonita, mira la laguna ahí al fondo. Mira. Qué increíble, ¿no? Vale, ya sé dónde es. O sea, el camino de ahí que le llaman 69 o algo así. Bonito.
Bonito número, por cierto. Ay. Este sendero lleva tras unas 3 horas de caminata a la Laguna 69, una de las más turísticas y visitadas de la zona y que se caracteriza, además de por su color turquesa, por una espectacular cascada que cae sobre ella. Vamos a darle, que tenemos un día muy largo y con este clima puede hacerse eterno. Me reincorporo a la mítica carretera 106, al menos para los amantes del off-road, y que desde este punto a 3.800 metros nos va a subir hasta casi los 5.000. 3.900 metros he dormido. Por un trazado que supuestamente puede ser complicado y en especial con este clima. Otra cosa buena de todo lo que ha pasado esta noche es que he dormido muy bien a pesar de la altura y que no tengo ningún tipo de mal de altura. Qué bonito. 4.000 metros. Ya estamos a 4.000. Ahora, ¿hasta dónde subirá esto? ¿Qué decís? Hay un cierto optimismo, hay una cierta esperanza en que a medida que suba se abra y las nubes se queden por debajo. De momento, la verdad, que el camino es muy fácil. Exactamente, por el momento, porque a partir de aquí empieza la parte más mítica de esta carretera y también la más pronunciada, con varias curvas muy cerradas y veremos cómo está el suelo. Además, por supuesto, del efecto altura. A 4.300 metros, con 5 grados de temperatura, que de eso no habíamos hablado, poca broma. ¿A cuánto habremos estado esta noche? No sé, pero he dormido como un ceporro, ¿eh? Todo el rato llevo una especie de llamada a la enajenación. Pero claro, lluvia, barro, curvas, terreno deshecho. No parece que sea buena idea, ¿no? Pero es que claro, Ducatán, ¿qué es lo que pide? Ducatán pide, pues eso. Pero claro, caerse aquí, igual tenemos un disgusto. Uf, se está rompiendo. Bueno, 4.400, mira. Es increíble, ¿eh? Fíjate. $4.500. Uf. Esta es la famosa carretera 106, que tanta gente me había... Bueno, no tanta, pero unas cuantas personas me habían hablado de ella. Que la verdad es que de momento dificultad cero. Que también mucha gente me había advertido que era muy difícil, pero de momento no. Y la pena es el clima, y sobre todo que no lo puedo grabar bien, porque en el fondo yo voy bien de temperatura. Llevo el traje de agua, tampoco está lloviendo, o sea... Lo único malo es que nos estamos perdiendo la estampa de los picos más altos del Perú y en especial el Huascarán, cuya cumbre a 6.757 metros debe andar escondida tras esas nubes. En fin, quien sufre es la novela. O quizá no nos lo perdamos del todo, porque hace unos días pasaron por aquí Rubén y Ciara, compañeros nómadas que viajan en camper y que pernoctaron 3 noches hasta poder retratar el Parque Nacional de Huascarán en todo su esplendor, dejándonos estas espectaculares imágenes de la Cordillera Blanca y de su protagonista principal, el Huascarán, la montaña más alta del Perú y la 6ª de toda América. Si os gustan los viajes y este tipo de paisajes y recorridos, os recomiendo que os paséis por su canal. Y si os gusta zurrarle a la moto, seguimos. Bueno, esto cada vez llueve más. Yo voy bien, la verdad, porque llueve, pero llevo el traje de agua, llevo puños calientes para las manos y no hace 6 grados, pero voy bien de temperatura. E incluso conducir en barro tiene una parte en este que es conducible 100%, o sea, pues hay una parte que hasta me divierte, ¿no? Pues tienes que ir pendiente de otras cosas, tal, bueno, da igual. Parece que voy muy contento, pero la verdad es que al camino le quedan los últimos kilómetros hasta la cima, a casi 4.800 metros, altura a la que, por cierto, yo nunca he estado. Lo malo es que para grabar esto es... Yo, como veis, sigo a lo mío, pero el camino sigue a lo suyo, cada vez más pendiente, más embarrado, pues difícil y más complicado. Es decir, ¿quién sufre más en estos casos? La novena. Bueno, hasta ahora la 106, famosísima. Hasta este momento, que también me habían dicho que era difícil, era fácil. Primer trozo picante. Ayudaría mucho callarse la boca. Y hostia, la altura. Ojo, cuidado, 4.600 casi. ¿Podría ser que yo nunca haya estado tan alto? Podría ser,
Efectivamente, nunca he estado tan alto. No llevo nada, no llevo hoja de coca, no llevo oxígeno. Así que debería callarme la boca, concentrarme en la conducción y no subestimar al camino.